A Nova Televisión obsérvanos. Asumimos a vixilancia como un mal necesario. Ti non decides que ves en Netflix. Elena Neira, autora de Streaming Wars. A Nova Televisión. Carlos García Verdugo. Lambóns Digitais. Saúdos, que tal? Moi boas noites, Lambonciños. Como estades unha semana máis? 50 minutos por diante para falar de tecnoloxía. Hoxe cun programa no que falaremos moitísimo de algo que nos toca moi de preto nesta etapa de confinamento, agora desescalada. Hai que incluso non quere desconfinar de tanta tele que estivo vendo nas súas pantallas. E hoxe vamos falar con Elena Neira, que é unha persoa que acaba de sacar un libro espectacular na que nos vai ensinar como funciona todo o que nos preguntamos por detrás de Netflix, das plataformas, etcétera, etcétera. Eu creo que Dani Portela, como estás? Moi boas noites. Hola, boa noite. E veches ocasión, verdad, de ler o libro de Elena. Efectivamente, súper interesante e dá outra perspectiva de como nos ven a nós todas estas plataformas. E isto que parece unha oferta moi ampla, en realidade está todo moi encauzadiño. Sí, nos minutiños imos falar polo miúdo de como é realmente o que non vemos nós, o que está por detrás de todas estas plataformas, e de verdade que vai ser un dos programas máis interesantes da temporada. Tamén falaremos algo de actualidade. Que tal estás, Marcus Fernández? Como vai? Moi ben por aquí. Esta semana, por certo, se presentou tamén por unha empresa galega que se coloca a vanguarda de como serán ou como son xa as tendas post-Covid. Tendas nas que non vamos poder tocar moitas cousas, nas que non nos vamos poder probar moitas cousas, pero temos que satisfacer a necesidade de saber como nos quedan esas prendas. Sí, son moitas tecnoloxías que se están xuntando, tanto para o control do número de xente que entra nos establecementos, medidas de seguridade, e despois tamén cousas para poder un pouquiño intentar adaptarnos a esta nova normalidade dunha maneira un pouco curiosa e rechamante, que haberá que ir vendo pouquiño a pouco como o consumidor acepta estes novos hábitos, porque é algo novo e sempre a veces rexeitamento a certas tecnoloxías, pero creo que o tempo nos irá facendo pouquiño a pouco a innovacións que, por unha banda, as veremos nas tendas e, por outra, tamén trasladaremos moitas aos nosos fogares para poder facer certas cousas a distancia que ata o momento facíamos nos comercios. Bueno, a semana que ven estaremos con un alto cargo de Trison, que é a empresa galega que traballa para un montón de firmas importantes, entre as que está Porsche, Louis Vuitton, Inditex, etcétera, etcétera, e que presenta un montón, creo que son 14 ou 15 medidas para explicar como serán as tendas post-Covid. Tamén está con nos Javi Mos. Javi, como estás? Moi ben, que tal estás? O de Javi é increíble, porque nós temos un programa de noite e somos capaces de doblar o espacio-tempo, e Javi conéctase de día. É tremendo. A ver, que aquí a lúa é máis grande do normal. Xa sei. Javi, a ti que che encanta a publicidade programática que vemos na maioría das redes sociais, esta semana teñamos unha noticia na que se conta como unha firma de Twitter, unha asignatura de Twitter, Sleeping Giants, foi capaz de deixarse en publicidade a moitos medios ultraconservadores estadounidenses que recibían ese tipo de publicidade programática, e que os anunciantes non sabían realmente que se estaban publicitando ou asociándose a ese tipo de contido. Pois non se podría facer mellor resumo. Básicamente a programática está moi ben, porque é moi doada. Pero non é todo atinada que debía ser nalgún dos casos, non? E este foi un caso. Moitas das veces queremos anunciarnos en sitios que nin sequera sospeitamos que estamos neles e son contraproducentes para as nosas marcas, claro. Bueno, pois, moi ben resumido. Moi ben, fenomenal. Para unha portada áxil, en nada xa comezamos. Estamos con Elena Neira e a falar das plataformas de televisión. Lambóns Digitais. Radio Galega. Así que, como sabedes, este é un programa un pouco especial, con entrevista con Elena Neira, que é autora do libro Streaming Wars. Elena é licenciada en Dereito de Comunicación Audiovisual, especializada en novos modelos de distribución audiovisual, e unha das súas principales liñas de investigación é o impacto das plataformas en streaming, tanto na televisión tradicional como no espectador. Acaba de lanzar aí un par de días, como digo, un libro que se chama Streaming Wars. Nos puidemos xa lelo, é verdade que é espectacular. Elena, que tal? Moi boas noites. Que tal? Boas noites. Grazas por estar aquí. A pesar de ser de Barcelona... No, soy gallega. Eres galega, vale. Y estoy repatriada. De vez en cuando iré chapurreando, pero ahora es muy gracioso porque hago como un crossover entre el gallego y el catalán que da mediño, pero bueno.
Ves moito por Galicia ou non? Mucho, intento escaparme todo lo que puedo porque, no sé, bueno, todos los gallegos tenemos esta morriña y esta vuelta al hogar y yo siempre Navidades, Semana Santa y verano siempre me escapo a Galicia a ver a la familia, la verdad es que sí. E a familia onde está? Nunha vila, nunha cidade ou nunha aldea? A miña familia vive na Coruña, os braos e as vacacións estamos na Costa de Lugo, na Mariña e Lucente. E na Mariña, a túa familia é consumidora de plataformas de streaming ou aínda ve a tele tradicional? No. A mi familia le enchufé Fariña en Vena cuando la estrenaron en Netflix. Yo no la había visto cuando estuvo en Antena 3, la vi precisamente dando una formación a la gente de Antena 3, me recomendaron muchísimo La Casa de Papel y Fariña, y vi Fariña y fue como una fantasía. Era muy pequeña cuando fue toda la historia de este Tomiñanco, pero bueno, vosotros sabéis, claro, se lo explica a la gente de fuera y la gente dice, bueno, lo de Fariña, no, es que los que vivíamos en Galicia, el tema de Sitomiñanco y Laura Viña, pues lo vivimos como muy de cerca. Y les dije a mis padres, oye, mis padres son mayores ya, dijo, oye, os voy a poner Netflix, y bueno, mi madre ahora mismo ya no habla conmigo, es decir, está con Netflix, hay que pedir cita para llamar a mi casa. Pero sí, están en esa plena transformación, un poco rompiendo ese prejuicio de que solamente los jóvenes ven contenido por streaming y nada más lejos de la realidad. É curioso, precisamente isto que dis sobre a serie Fariña, porque unha das cosas que contas no libro é como todo se globalizou, ata temas puramente locais que para nós en Galicia poden ter unha vinculación puramente emocional ou porque temos un background completamente fidedigno co que pasou, de golpe se pode ver en Netflix ou poden estar vendo en Latinoamérica. Explícanos como se consegue que o local de golpe poida facerse tan global. Bueno, al final la explotación audiovisual tradicional seguía la norma de trabajar por mercados, ¿vale? Es decir, las grandes corporaciones norteamericanas exportaban sus productos en los mercados y la cultura audiovisual con la que nosotros crecimos, aparte de con los maravillosos dibujos de Dragon Ball y Dr. Slump en la televisión de Galicia, crecíamos con mucho producto norteamericano, ¿no? Que era el 80-90% de la parrilla, aparte de la producción española, que siempre se vio con un poco como el hermano feo de la ficción norteamericana. La ficción norteamericana era la que copaba nuestra cultura audiovisual. ¿Qué pasa? Que llegan estas plataformas de streaming y lo que hacen es tener un conocimiento muy profundo y muy preciso de cuáles son las preferencias de los usuarios. Y lo que hacen es conectar un producto que en principio era local, pero lo conecta con gente que ha visto productos muy similares. Así es como el contenido empieza a circular. Al final, Netflix, que es el paradigma, porque es el que alumbró este fenómeno, sobre todo con La Casa de Papel, que es el fenómeno más claro de fenómeno que rompió barreras, rompió fronteras y se convirtió en un fenómeno global. No le importa de dónde seas, no le importa si vives en Logroño, si vives en Turquía o si vives en Francia o si vives en Sao Paulo, lo que le interesa es lo que te gusta. Y entonces lo que hace es buscar puntos de contacto con otros contenidos audiovisuales que tengan relación con lo que están viendo. Aparte, la marca Netflix es muy poderosa, todo lo que tiene esa marca, ese loguito es muy poderoso, y aparte todo el tema del doblaje que se está normalizando. Fíjate, cuando veníamos de la cultura de la versión original, Netflix está invirtiendo muchísimo dinero en intentar doblar todos los contenidos a las lenguas de cada uno de los países, con lo cual eso también es un elemento. A mí personalmente me gusta ver el contenido en versión original, pero el doblaje también facilita la transición del contenido. Así que al final nos damos cuenta de que los contenidos, es decir, el contenido norteamericano también era local, pero lo que pasa es que nos los metían por las orejas y nos parecía que estaba bien. Y ahora mismo pues puedes ver series turcas, francesas, japonesas, suecas, sin saber ni siquiera la nacionalidad de las series, sencillamente porque el envoltorio de Netflix pues parece que es todo como muy generalista. É dicir que nunha reunión executiva de unha empresa deste estilo non existe este tipo de conversas cando o CEO din, eso interesa ya 4 gatos tolos aí apartados, non? Eses 4 gatos multiplicados por moitísimos separados fan moito público, non? Ahí es la clave, es decir, es que claro que hay nichos, digamos que Netflix es la popularización del nicho, porque de hecho gran parte de los contenidos que son de éxito son contenidos de audiencias muy específicas. Lo que pasa es que ahora un nicho aquí, otro nicho aquí, y en más de 192 países y con más de 180 millones de suscriptores, claro, los nichos ahora son muy grandes. Entonces tú te puedes permitir el lujo de hacer series de ciencia ficción y que las series de ciencia ficción sean rentables, o hacer productos de terror y que los productos de terror sean rentables. Es decir, que antes, al final,
En nuestro país siempre se ha programado pensando en esa expresión horrible que se llamaba la señora de Cuenca, ¿no? Que era ese mito que transitó en la España de los años 80 y los años 90, un poco riéndose del sistema de la audiometría, porque decían que las cadenas españolas programaban pensando en esa mujer de más de 50 años, que vivía en hábitats muy pequeños y que le gustaban pues, los productos muy amigables, familiares, y que decían las malas lenguas, que en el panel estaba representado por una mujer que vivía en Cuenca. Y de ahí salió el mito de la señora de Cuenca. Pues programas como Médico de Familia era la quinta esencia de los programas que se creaban pensando en la señora de Cuenca. Ahora, ¿qué haces? Ahora coges un producto que es con una audiencia mucho más restringida, porque evidentemente a Fariña no le interesa a todo el mundo, pero tú lo que estás haciendo es aglutinar audiencias de muchos países, y de esa manera una historia que a ti te parece muy local se convierte en una historia global. Pero te digo Fariña como te digo Chernóbil, que son dos fenómenos que se pueden asemejar muchísimo. Es decir, Chernóbil es una historia que para los que criamos en los 80 es una historia cercana, es una historia, la antítesis de historia amigable, es una historia que no te apetece ver y aún así es fascinante, y que se convirtió en uno de los programas más exitosos de HBO, cuando está completamente fuera de línea de lo que HBO produce o que ha producido hasta la fecha. Entonces, es muy interesante cómo el mercado global está globalizando contenido local. Es tremendo. Unha das preguntas que xorden da túa reflexión de antes é sobre o tema do idioma. Está claro, xa pois claro no libro, que isto que permitiu foi que series de nicho se poidan ver en moitos sitios. Iso fai que, por exemplo, O sabor das margaridas, unha produción que se fixo aquí en Galicia, que se emitiu por primeira vez en Televisión de Galicia, de golpe, teña éxito, segundo o que nos contan en Netflix. A miña pregunta é se estamos listos xa para ver en versión original moitísimos máis idiomas que antes. Por exemplo, o galego neste caso. Totalmente. Yo creo que ya nos hemos vuelto mucho más permeable con el doblaje, pero esto ya viene incluso ya no de la mano de Netflix, esto ya viene de la época de los torrents, de la época en la que la programación se empieza a globalizar de verdad, y el éxito de series clásicas como puede ser Perdidos, ya empieza la cosa con Perdidos, y después pues con 24 y con un montón de series que tradicionalmente llegaban a otros países semanas o meses después. La gente tiene mucha prisa por ver el contenido lo antes posible, lo piratea y se crea esta cultura colaborativa que se dedica a hacer subtítulos y crear ficheros en los que te permite descargar el programa original e incrustar unos subtítulos. Es decir, de golpe y porrazo, los otros idiomas, digamos que ya se vuelven una cosa como muy normalizada. Lo cual es sorprendente, porque nosotros somos de los pocos países de Europa que todavía sigue doblando el contenido, por unos temas que ya vienen de la época de la dictadura, de la censura, de los índices de alfabetización que había en España en la época en la que se empezó a normalizar el tema del audiovisual y de las películas, pero sobre todo a causa de la censura. Y sí que es verdad que estadísticamente se están empezando a ver consumos de contenido original en sus versiones originales, y antes no se veía tanto. Esto te lo dice tanto la gente de HBO como la gente de Netflix como la gente de Amazon. Es decir, están haciendo un esfuerzo tremendo, lo cual también es un tema que tiene más calado de lo que pensemos. Imaginemos, por ejemplo, un producto como Stranger Things, que está cuajado de expresiones ochenteras, y esa propia cultura ochentera varía por países, con lo cual la gente que hace los subtítulos no se trata de traducir sin más, sino que tiene que estar adaptando constantemente los títulos de los programas originales que se mencionan en la serie, los personajes, determinadas marcas. Es decir, hay todo un esfuerzo lingüístico que Netflix ha llevado, yo creo, de manera muy loable, y que incluso ha trasladado a sus propias campañas de promoción en redes, con cosas maravillosas. Algo tan tonto como coger a Paco Lobatón y convertirlo en un elemento promocional de Stranger Things solo lo puedes utilizar en España, porque a Paco Lobatón solo lo conocemos aquí, y en Suecia pues utilizaría otro reclamo de la época. Es decir, que en realidad hacen productos locales con ambición global, pero luego la aproximación de marketing es una aproximación local, lo cual es muy interesante también lo que hacen. Bueno, aquí no caso de Galicia utilizamos a Santiago Femán para promocionar Stranger Things, que tamén é unha cosa que tivo seu aquel. Precisamente coas plataformas tipo Netflix houve unha tendencia que a moita xente parecía rechamante, pero bueno, que realmente viña herdada do DVD, de outros soportes tradicionais, que era iso de pegarse maratóns de series. E claro, unha vez que empezou o concepto de maratón,
tamén hai toda unha xente que di que a maratón é contraproducente porque se estrea semana a semana unha serie de éxito, consegue acaparar a conversa entre a xente durante moito tempo e ten un maior impacto. Pero claro, realmente estamos como tendo dous tipos de consumo moi diferentes. Como ves ti esa combinación? Que máis ven en plan de estrategias de cada unha das plataformas ou máis adaptándose a distintos tipos de público? A ver, yo creo que los dos modelos de distribución tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. Y lo cierto es que a pesar de que a Netflix se le atribuye el mérito de haber creado los maratones, el fenómeno del binge watching, realmente Netflix lo que hizo fue tomar el modelo de los torrents de internet, es decir, las plataformas como Megavideo, en la que tú podías ver muchos episodios piratas, evidentemente, de golpe, e incluso había gente que pagaba una tarifa para saltarse la restricción de creo que eran 72 minutos, y si veías 72 minutos seguidos tenías que esperar como una hora para poder seguir viendo contenido, y la gente pagaba para desbloquear esa limitación de tiempo. El problema que tiene el binge watching tiene dos problemas, un problema económico muy bestia y un problema narrativo, ¿vale? El problema económico es que el problema del binge watching es que el contenido se quema muy rápido, tiene un pico de consumo muy elevado, como pasó por ejemplo con La Casa de Papel recientemente, es decir, el programa está en la esfera de la gente pues durante una semana, 15 días como mucho, genera unas reacciones muy viscerales, genera muchísima conversación, genera muchísimo frenesí, si es un programa muy anticipado. El problema es que se quema muy rápido, con lo cual es un poco lo que tú comentabas, que en la serialización semanal lo que permite es estirar la vida del producto. Económicamente eso es un negocio muy positivo en términos de fidelización para la plataforma, pero también económicamente es una ruina, porque supone que tú estás quemando el contenido muy rápido y tienes que estar echándole más leña a la estufa. ¿Qué es lo que hace Netflix? Netflix está con un agujero de tesorería bestial porque su demanda de contenido es muy elevada. ¿Por qué? Porque el contenido tiene muy poca vida en la plataforma. O sea, tiene menos vida de la que podría tener si decidiese emitirlo semanalmente o colgarlo semanalmente. Claro, el problema es que la serialización semanal, que es un poco el modelo que han adoptado todas estas nuevas plataformas, está muy en la filosofía de, oye, vale, queremos producir contenido, pero no queremos volvernos locos, queremos que el contenido tenga cierta vida. Entonces lo que vamos a hacer es suministrarlo poco a poco. Es lo que hizo Disney con The Mandalorian, es lo que va a hacer HBO Max, es lo que va a hacer Pico, que es lo que hace Quibi. Estrenan un capítulo a la semana para, digamos que dosificar el contenido y que el contenido no se queme tan rápido. ¿Cuál es el problema que tiene la serialización semanal? Que en términos de fidelización es mucho más complejo, porque un binge watching soporta que veas una mala serie, pero una serialización semanal predispone a que lo abandones. Entonces, el contenido tiene que ser muy solvente, sobre todo hoy en día, para conseguir que seamos capaces de respetar esa espera y respetar el querer seguir viendo episodios. De hecho, hay mucha gente que espera... Funciona igual que unha tenda, non, Elena? Totalmente. Abandonas a tenda para volver a comprar outro día, tes que facer o esforzo de que volvan a ti. Se xa estás na tenda e consumes todo dun golpe, o consumiches, non? Exacto, y aparte ya hay estudios que demuestran que la percepción que nosotros tenemos de la narración es completamente diferente de si la vemos semana a semana que si la vemos de golpe. Es decir, nuestro procesamiento narrativo es completamente distinto. Pero también es verdad que al final para estas plataformas somos clientes y la fidelización, la base de la fidelización son las horas que estamos ahí dentro. Es decir, si estamos teniendo un consumo mucho más esporádico y semana a semana o día a día, al final tú vas a evaluar si esas horas que te estás pasando en el servicio merecen que pagues una tarifa mensual. Entonces, al final es una cuestión de intensidad de uso. Esto es algo que yo creo que las plataformas lo van a vivir de una manera especialmente dramática, sobre todo cuando salgamos de esta situación de confinamiento. Es decir, ese momento, ahora sí nos hemos venido todos muy arriba y hemos empezado a abonarnos a plataformas, pero claro, en el momento en el que salgamos haremos una reconfiguración de, bueno, realmente qué plataformas estoy utilizando. Y al final, cuantitativamente, Netflix y Amazon son imbatibles en volumen de contenidos, en volumen de estrenos, en tamaño del catálogo. HBO va por otra línea completamente diferente que difícilmente va a poder seguir, y Disney, bueno, tiene su nicho, al final son los niños, tiene un catálogo imponente, pero no sé cuántos de vosotros tenéis Disney Plus, pero Disney Plus va justito de contenido, es decir, de contenido nuevo, quiero decir. Los estrenos, la cadencia de estrenos es muy limitada y ahora tiene un problema con la paralización de los rodajes de todas las series de Marvel. Entonces,
Creo que lo ideal es intentar, los programas que te gusten, yo intentaría dosificarlos, sobre todo porque los saboreas mucho mejor. Pero también es verdad que practico el binge watching como si no hubiese un mañana. Claro. Es decir, que no voy a tirar yo aquí la piedra y esconder la mano. Es decir, que yo creo que lo óptimo es combinar ambos modelos. En series que son exclusivamente de Netflix, que sentido ten o feito de que se vaya partindo en capítulos, xa que se pode consumir como se for unha película completa e paralo cando queiras? Eso de que lle coloquen unha cabeceira e uns créditos ao final que te permiten saltar incluso, non é unha especie de empaquetado de algo, unha fragmentación dun produto que realmente o que parece que o que fai é facilitarte que te levantes e que, vale, chegou hasta aquí e mañán sigo, é como o fascículo que te entregan. Sí. Pero non entendo por que o fan así cando pode ser como unha película longa. Sí, una película de 13 horas, ¿no? Que siempre es la dinámica. Pues fíjate que hay estudios psicológicos que demuestran que la serialización impulsa mucho más el consumo. Y sobre todo que los respiros, ese respiro de 5 segundos, porque enseguida te salta al siguiente capítulo, lo que te permite es crearte una falsa sensación de control. Al final, el contenido seriado, es decir, narrativamente el contenido seriado funciona con unas licencias de narración, los giros inesperados, las elipsis, etcétera, etcétera, que lo que hace es impulsar el consumo de la siguiente entrega, mientras que en una película la narración es completamente diferente. Pero sí es verdad que es curioso como el promedio de visionado de una serie son promedio de 3 capítulos por sesión de visionado, pero sin embargo nos ponen delante una película de 3 horas y decimos, espérate. Claro, sí, es cierto. Nos va para... No. Entonces, sobre todo yo creo que es una cuestión de cómo de empoderados nos sentimos como espectadores, la sensación de pensar que tenemos siempre el control de poder pararlo y de poder, lo que dices tú, de poder pararlo, poder levantarte y poder decidir si sigues o si no sigues. Sin embargo, luego Netflix juega, y es algo que ha puesto en pie de guerra al equipo artístico, y dice, oye, pero a ver, los créditos sirven pues para darle mérito y reconocimiento a la gente que ha hecho este producto. Sin embargo, Netflix lo que hace es saltarse los créditos y hacer el encadenado automático. Y es curioso cómo eso se ha convertido en una nueva normalidad. De hecho, ahora cuando tú te aproximas a otras plataformas que no te permiten saltar créditos, dices tú, bueno, a ver, ¿qué? ¿Empieza o no empieza? Porque se te hace muy largo el crédito. Entonces, toda esta nueva cultura, cuando hablo de la importancia de la influencia de estas nuevas dinámicas de consumo, lo digo de verdad, es que nos ha transformado más de lo que nosotros creemos, nos ha vuelto impacientes, nos ha vuelto cómodos, nos ha vuelto complacientes con la narrativa que vemos. Y nos ha metido como en una especie de burbuja en la que vivimos muy cómodos, pero también un poco alelados. E non pensas, Helena, que isto tamén é que nos acostumbrámonos a facer o que eles queren e non intentamos de novo que eles, por exemplo, experimenten a sensación dun leaf, dun mañán a tal hora e imos facer algo que só se vai a repetir esta vez? Non pensas que tamén nos acostumbrámonos a que eles foran os que decidiran todo isto e que se cadras plataformas deberían apostar de novo por momentos puntuais de non repetición? Lo cierto es que hay varias plataformas que lo están haciendo, es decir, hay plataformas como Hulu, plataformas como Peacock que incorporan directos aparte del contenido enlatado, que lo que hacen es pues devolver esa sensación el vibrante del directo, del estar viendo un evento que solamente puedes ver en ese momento. Lo que ocurre es que al final es el dilema de si tú quieres hacer que el espectador se adapte a ti o tú te adaptas al espectador. Digamos que es una filosofía o bien es una filosofía service-centric, es decir, que se centre en el servicio, o a la inversa, user-centric. Y Netflix es una filosofía user-centric. Nosotros colocamos al usuario en el medio y a ver qué es lo que quieres. El problema es que esa libertad que nosotros tenemos de decir lo que vemos, cuándo lo vemos, cómo lo vemos y en qué dispositivo lo vemos, es una libertad un tanto ficticia, porque ese empoderamiento está muy condicionado por la manera que tiene Netflix de distribuirnos el contenido, por el tipo de contenido incluso que producen. Es decir, es verdad que antes estábamos condicionados pues, por toda esta cultura norteamericana de cómo nos vendían pues, a los adolescentes, cómo nos vendían las relaciones de pareja, y probablemente los de determinada generación tengamos una estructura mental que está en gran parte construida a partir de las películas y de las series de televisión que vimos en nuestra adolescencia. Y ahora ocurre justo lo contrario. Nosotros con nuestros visionados estamos dando lugar a una serie de productos que intentan adaptarse al máximo a
a nuestras preferencias. Eso nos crea una audiencia cautiva que, insisto, cada vez es más perezosa. O sea, Netflix tiene cuantificado cuánto tiempo tarda tu cerebro en bloquearse cuando entras en la plataforma antes de encontrar contenido. Es un Descarado, minuto y medio. ¿Canto tempo é eso? Un minuto e medio? Un minuto y medio. No meu caso menos, eu creo, Y luego Madre entras mía. como en un bucle absurdo de scroll y ves un montón de contenido que te apetece, pero no te apetece en ese momento, te apetece en otro momento, pero quieres ver otra cosa. Entonces estás como, y corres como un pollo sin cabeza por la plataforma, entonces saben que son 90 segundos. Entonces su máxima es que cuando tú entres, en 90 segundos encuentres algo que ver. Entonces este juego de categorías, cambio de interfaces, que te cambien los contenidos, que la apariencia es completamente diferente, que te aparezca por categorías como muy locas y muy aleatorias, es un truco para estimular nuestros cerebros, para que nos dé la sensación de que el contenido siempre es nuevo y es excitante estar en la plataforma. Los rankings de popularidad, estos destacados, el hecho de que te suelten los trailers de manera automatizada son maneras que tiene Netflix de conseguir conectarte con el contenido que cree que te va a gustar. Porque saben que si no, cuando te enfrentas a unos repositorios tan inmensos, tan grandes... Pero esto pasa igual, a mí me pasa igual cuando voy a Carrefour a comprar cereales y me pongo delante del lineal de los cereales. Pues me quedo como embobada porque dices tú, a ver, esta bendita Pues época si en te la pasa que... a ti, imagínate a nos. Claro, imagínate, pero con esa época en la que había cuatro categorías de cereales y ahora hay 50.000. Entonces tu cabeza no es capaz de procesar tantísima información. Al final los algoritmos, igual que en redes sociales y en la vida, porque todo nos rige los algoritmos, simplifican muchísimo la vida, pero también tiene sus peligros. Lo que pasa es que yo creo que como usuarios todos hemos abrazado la maravilla de los algoritmos porque optimizan muchísimo el manejo de la información, porque permite tener una información mucho más personalizada, pero claro, también nos está privando pues ese libre albedrío, ¿no? que como nos enseñaba. Claro.